Bueno, las semanas pasadas, en nuestro estudio sobre el gobierno y una interpretación bíblica del plan de Dios para el gobierno, seguimos hablando de la idea que el gobierno fue o es establecido por Dios, pero el gobierno no es Dios. El gobierno no es Dios. El gobierno tiene autoridad, pero es una autoridad limitada. Dios, como la autoridad suprema, hace las reglas y establece los límites, y todos que están actuando por parte del gobierno que sobrepasen los límites que Dios ha establecido van a tener que responder a Dios mismo en la manera que gobernaron. Porque el gobierno fácilmente y casi siempre sobrepasa los límites que el Señor ha establecido y pasan en la tiranía. La tiranía es cuando uno hace lo que el Señor no te ha dado autoridad a hacer. A veces parece que el gobierno no tiene límites porque en términos de instituciones humanas, realmente, ¿quién tiene el poder del gobierno? Pero como hemos mencionado, hay una gran diferencia entre poder y autoridad. Poder, el hecho de que yo tengo el poder de hacer algo, no significa que Dios me ha dado la autoridad de hacerla. Yo puedo tener el poder o la habilidad de hacer muchas cosas, pero eso no significa que está bien que lo haga. Como el controlador del ejército y la policía, las armas y las bombas, el gobierno tiene el poder de hacer muchas cosas, pero eso no significa que están permitidos hacerlas. Ellos tienen ese control, como el ejército y todo eso, porque bíblicamente el gobierno está diseñado de Dios como un agente de la venganza de Dios. Vamos a Romanos 12. Romanos 12. Porque hemos dicho que el gobierno es un agente de la venganza de Dios. ¿Pero dónde encontramos eso y qué significa eso? Romanos 12, 17 a 20. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré. Y después damos algunos versículos diciendo que es el papel del cristiano, del individuo. El individuo es mostrar amor y bondad hacia nuestros enemigos, pero les dice que usted no tiene que vengarse. ¿Por qué? Porque Dios va a vengarse del pecado. Dios deja espacio para la ira de Dios. Dios va a cuidar y lidiar con toda la injusticia, pero dice: nunca tome venganza. Mía es la venganza, yo pagaré. Pero vamos ahora a Romanos 13, 4, porque ese es el mismo contexto. Y dice, ahora está hablando del gobierno, pero está conectado. Dice, es para ti, el gobierno es para ti un ministro de Dios para bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Entonces Dios dice, la venganza es mía. Y después dice, el gobierno es el instrumento de mi venganza muchas veces. Claro, el infierno también es el instrumento final del juicio y la venganza de Dios. Pero en esta tierra, en este planeta, el gobierno debe ser el instrumento de venganza contra los malhechores. El gobierno lleva la espada y su función es castigar el mal, pues eso tiene muchísimas implicaciones. ¿Qué es el mal? Pues el mal como Dios determina, no el mal como el gobierno mismo determina. Entonces el papel del gobierno es castigar el mal, recompensar el bien y mantener el orden. Cualquier otro uso de su poder es algo que el Señor no ha autorizado. El problema, que como vimos la semana pasada, es que hay ciertos sistemas políticos, principalmente marxismo, que no aceptan
esta autoridad limitada. Y cuando estamos hablando de marxismo, otra vez estamos hablando de socialismo, comunismo y todo lo que está conectado con eso. Ellos, los marxistas, quieren con autoridad total, control total. ¿Y sabes qué? ¿Sabes cómo consiguen ese control total? A través de sus promesas utópicas. Es decir, ellos prometen, si yo hago tal cosa y yo hago tal cosa, todos los problemas del mundo van a desaparecer y la gente dice, wow, que suena increíble. Entonces ellos comienzan a aportar y apoyar y respaldar a esos gobiernos tiránicos. Y después, ¿qué pasa? Cuando tienen el control y el gobierno me da, gratis, dice el gobierno, y la gente dice, wow, dame. ¿Y qué pasa? El gobierno está esclavizándote. El gobierno está esclavizándote. ¿Para qué? Para el control. El sistema marxismo, los sistemas marxistas realmente no están tan interesados en la plata. Claro, son codiciosos también, pero más están interesados en el poder. Porque si tú tienes el poder y control de todo, pues la plata, pues eso ya controlas también. Entonces, ellos prometen las cosas utópicas y ellos promueven métodos e ideas no bíblicas para conseguir ese control. Pero como recordatorio, la cosmovisión marxista es intrínsecamente atea. Es decir, el marxismo es anti-Dios porque no creen que Dios existe. Y ellos ven el gobierno como supremo y el salvador y el soberano. Resumiendo los puntos de la semana pasada, también vimos que los sistemas marxistas quieren que ustedes confíen plenamente en ellos. Pero nosotros aprendimos que es Dios que realmente protege, no el gobierno. Es Dios que me protege, no el gobierno. Eso es Salmo 127, 1 a 2. Salmo 127. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Haz lo que tú quieres. El gobierno puede decir cualquier cosa, pero si tú tienes ha llegado, pues no hay nada que hacer. Tú no puedes evitarlo, porque Dios es realmente quien me cuida o no. Salmo 118, 8 a 9. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre, o el perro, o el sistema de cámaras, o cualquier cosa. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes, el gobierno. Pero en el segundo aprendimos que es Dios que realmente provee y no el gobierno. Es Dios que provee, no el gobierno. Eso es Filipenses 4, 19. Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero también lo que vimos la semana pasada es que otra razón que el marxismo es como atractivo es porque prometen un cielo en esta tierra. Pero aprendimos que este punto no es el cielo y nunca será. Y pensando que vamos a encontrar el cielo acá en esta tierra, un mundo sin sufrimiento y dificultad, no solamente necio, es una pésima teología. Segundo de Pedro 3, 12 a 13. Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Mira, los ambientalistas tienen algo correcto. Este planeta va a estar destruido. Vamos a quemar. Eso es verdad. Pero ¿quién va a ser responsable por eso? No los carbones y las cosas climáticas. Va a ser Dios que quema la tierra. Así que no importa si tú quieres, si no recicles o algo. No estoy diciendo que tú debes hacerlo. Al final eso no va a acabar con el planeta. Lo que va a acabar con el planeta es Dios mismo. Con fuego.
Pero versículo 13, pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Aquí no mora la justicia, pero el cielo sí. Entonces, ojo con esas promesas de una utopía aquí. Nunca va a funcionar. La utopía marxista, sin pobreza, sin injusticia, sin opresión y donde todo es igual, hay igualdad por todos lados, eso suena muy bien, pero es imposible. Es imposible por la maldición en la tierra dado por Dios mismo en Génesis 3. Es imposible por la pecaminosidad de nosotros mismos. Claro, sería chévere si todos pudiéramos compartir y como que todo sería igual. El problema es que soy egoísta y también tú. La pregunta no es si soy egoísta, la pregunta es quién es más egoísta. Es imposible también porque aunque Dios dice que todos somos creados igual de valor, Proverbios 22:2, el rico y el pobre tienen un lazo común. A ambos los hizo el Señor. Somos iguales de valor. Mujeres, hombres, pobres, ricos. Pero Dios nunca garantiza ni promete igualdad de resultados. Dios nunca promete igualdad de resultados. Como yo dije muchas veces la semana pasada, Dios no es marxista. Dios no es marxista. Tristemente, podemos ser pobres y porque Dios no está cambiando nuestra posición económica, nos dirigimos al gobierno para arreglar y solucionar mi pobreza, para darme cosas gratis, para proveer las cosas que yo no puedo tener. Hemos sustituido el gobierno para Dios, o Dios para el gobierno, y ahora queremos que el gobierno sea mi proveedor, para cambiar mi posición económica, para ser el salvador de mi pobreza, no Dios. Esto es idolatría. Buscar algo buscar algo que solo Dios puede dar en algo que no es Dios. Eso es idolatría. Y aunque nadie quiere ser pobre y nadie quiere tener una vida llena de dificultad y sufrimiento, también tenemos que reconocer que es Dios quien controla todas las cosas. Y Él obviamente no tiene los mismos objetivos que tengo yo. Es decir, ¿qué queremos nosotros? Comodidad, nosotros queremos placer todo el tiempo, queremos descansar, tranquilidad, no queremos ningún problema nunca. Parece que si Dios está controlando todo, su objetivo no es tanto eso, ¿no? Porque hay muy poca comodidad a veces. Y la gente muere y nos enfermamos y tenemos muchas dificultades porque vivimos en un mundo caído. Dios, en su infinita sabiduría, omnisciencia, amor y bondad, frecuentemente nos manda por el camino estrecho. Mateo 7:13-14. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La palabra estrecha implica dificultad, sacrificio personal y más fe. Y mira, ¿cuándo necesitamos fe? Cuando todo está bien. Necesitamos fe porque las cosas no parecen que están bien. Y nosotros no sabemos y parece que todo está mal. Y nosotros decimos, ¿qué esperanza hay aquí? Y entonces tenemos que poner nuestra fe en Dios y Él nos sostiene y todo. Pero el problema es que la fe significa algo que no se ve. Es algo, confianza, como dice Hebreos 11. Es confianza y en las cosas que uno no se ve. Y amplia, hablando del camino amplio, se refiere al camino más fácil. ¿Y sabes qué? Es fácil de encontrar y es fácil de andar porque eso es la manera, es la ruta natural, pecaminosa. Pues, eso es lo que todo el mundo hace.
Pero mira, lo que estamos hablando en todo esto es la providencia de Dios. Dios está en control de todo. Dios es... Nosotros muchas veces hablamos de la soberanía, pero realmente lo que estamos hablando es la providencia de Dios. Y hoy yo quiero estudiar cómo el marxismo ataca la providencia de Dios. Número uno, cómo el marxismo ataca la providencia de Dios. Y número dos, cómo el marxismo ataca la virtud del contentamiento. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos tratando de establecer que hay ciertos sistemas políticos que no son coherentes para un cristiano. Hay cosas que no podemos apoyar si queremos tener una cosmovisión bíblica. Entonces, principalmente el marxismo es un sistema que es completamente incompatible con la cosmovisión bíblica. Y yo digo eso porque hay muchos grupos, incluso grupos muy populares aquí en Colombia, que son marxistas. Y quizás algunos de ustedes dicen que no, yo no soy marxista. Pero cuando la próxima semana, cuando yo comienzo a hablar quiénes son los grupos marxistas de Colombia, ustedes van a decir que quizás un poco marxista soy yo. Pero la idea es tomar los argumentos y después decir nombres. Pero nombres no, grupos. Porque hay muchos nombres y ni siquiera los conozco. Número uno. En marxismo, el principio de igualdad ataca la providencia de Dios. El principio de igualdad ataca la providencia de Dios. Y quizás usted nunca ha escuchado ese término, providencia. Entonces yo quiero pasar algunos minutos hablando de eso. Providencia es similar a la soberanía de Dios y está conectado, pero hay diferencias. John Piper tiene un libro bien grande, así como grande, que se llama Providencia, y realmente es un libro muy bueno. Pero él dice, la soberanía se centra en el derecho y el poder de Dios de hacer lo que quiera. El derecho y el poder. Eso es la soberanía. Providencia significa que Dios utiliza su poder y derecho para gobernar en una manera intencional y con propósitos fijos. Voy a repetir eso. La soberanía es el derecho y el poder de hacer lo que quiera. Por eso yo digo que cuando alguien está sufriendo, muchas veces como cristianos decimos que no, pero Dios es soberano. Y normalmente eso no tiene que ser no necesariamente es buena noticia para la persona que estás tratando de consolar. Solamente estás diciendo que Él es poderoso y tiene el derecho de hacer lo que quiere. Pero si tú dudas la bondad de Dios, el amor de Dios, la sabiduría de Dios, entonces el hecho de que Dios es soberano quizás no me consuela tanto. Maduro fue soberano en Venezuela. Él tenía poder y él tenía el derecho, entre comillas, de hacer lo que quería. ¿Y eso fue buena noticia? No, eso destrozó totalmente el país. Entonces, ¿qué? No estamos hablando, soberanía es el derecho y poder. Providencia es cuando Dios utiliza su poder y utiliza su derecho de actuar para hacer todo para cumplir un propósito, un plan intencional. Significa que está utilizando su soberanía con un diseño objetivo en mente para cumplir su propósito. La providencia es el acto de proveer o sostener y gobernar el mundo según su plan y su propósito. Como cristianos amamos versículos como Romanos 8:28 de usted. Ya lo pueden pensar, Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Es la providencia de Dios que causa, que es la razón por que todo coopera para bien. Él es detrás de todo lo que sucede en este planeta. Nada pasa que no está que no está bajo su control y su dirección. Nada, como Arthur Brown famosamente dijo, no hay ninguna molécula en el universo que Dios no está controlando.
Muchos de nosotros no nos sentimos cómodos con eso, porque no nos gusta que Él es Dios y nosotros no. Y cuando yo tengo una enfermedad, Dios es quien está controlando ese virus. Dios es quien está controlando cuando alguien muere o no muere, o cuando alguien se embaraza o no se embaraza. Dios está controlando todo. Y nosotros, no sé. Eso es para los cristianos es una doctrina demasiado dulce y linda. Para los incrédulos, eso es quizás la doctrina más odiada por todos. Y hay mucha gente en las iglesias mismas que detestan esa idea, que Dios es soberano y su providencia está ahí en todo. Pero ¿sabes qué? Yo creo que es increíble pensar y meditar en eso, que Dios realmente está manejando todo. Eso es solamente un problema si yo no sé si yo no conozco los otros atributos de Dios. Porque si yo sé que Dios es bondadoso, amoroso, sabio, perfecto y bueno, entonces yo puedo soltar el control y yo puedo decir gracias a Dios que tú estás manejando todo. Y aún las cosas que no entiendo yo sé que son buenas porque tú eres bueno. Yo sé que no se puede mejorar porque tú eres perfecto. Yo sé que es bondadoso porque tú eres bondadoso. Yo no tengo que entender por qué. ¿Por qué? No importa. Lo que tengo que hacer es que yo sé que Dios es y Él está en control y Él está manejando todo. Eso te permite dormir. Eso te permite descansar. Eso te permite, estar en paz. Y algunos de ustedes están ahí tratando de controlar todo, tus hijos, tus finanzas y tu trabajo y todo, y están ahí agotados porque ustedes no controlan ni un moléculo en este mundo. Pero Dios sí. Y está utilizando su poder y su derecho en su providencia para hacer todo lo que suceda. Un ejemplo perfecto de esto es lo que pasó en la vida de José. Él sufrió grandemente durante años. ¿Por qué? Por los planes malvados de sus hermanos malvados. Y sin embargo, sin que él lo supiera, fue parte de un plan más amplio. Fue parte del plan divino. Génesis 50:20 es el versículo famoso aquí. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Pero sabes que esa traducción no es muy buena. Esa traducción en español no está muy buena. ¿Por qué? La palabra ustedes pensaron y la palabra Dios cambió es la misma palabra. Y realmente lo que significa ese versículo, cuando uno lee así como lee, ustedes pensaron hacerme mal y Dios lo cambió. Suena como ellos hicieron algo mal y Dios como ajustó y cambió y como hizo una cosa buena de una cosa mala. Pero la palabra no es así. La palabra en el hebreo es maquinar, planificar. Es como hacer un esquema o hacer un plan a propósito para cumplir. Entonces, una mejor traducción sería esto. Lo que ustedes planificaron para mal, Dios planificó para bien. Eso no fue Dios reaccionando. Dios estaba manejando todo desde el principio para cumplir una meta predeterminada. Los hermanos de José, en su pecado, planificaron destruirlo, pero Dios tenía un plan diferente, un plan superior. Su plan, desde el principio, fue utilizar el pecado de los hermanos para llevar a cabo su buen plan. Era un plan cruelmente calculado de los hermanos, pero cuando se llevó a cabo, se hizo parte de un plan más amplio, más divino y bueno que tenía el Dios, cuyo propósito fue algo bueno, no algo malo. Dios es soberano tanto sobre las cosas buenas como las cosas malas. Por eso Él no es culpable por el mal que está en el mundo.
pero Él es soberano sobre el mal en el mundo. Es decir, Él dice, yo voy a castigar a Israel por su desobediencia. ¿Y sabes qué voy a hacer? Voy a utilizar los babilonios, esos paganos aquí que quieren acabar con ellos. Voy a cumplir mi plan, que es disciplinar mi pueblo utilizando los malvados acá. Entonces los babilonios pecaron porque querían acabar con Israel. Es pecado de ellos y Dios solamente utiliza el pecado de ellos para cumplir su plan. Y Habacuc, ese es el punto de Habacuc. Habacuc dice que, ¿cómo así? ¿Cómo vas a usar un poco de paganos para castigarnos acá? Y Dios dice, tranquilo, también los voy a castigar por lo que hacen. Así que Dios utiliza el pecado de ellos para cumplir su disciplina contra Israel, pero también es justo cuando castiga a Babilonia por lo que hicieron. Porque ellos querían pecar, ellos eran malvados. Pero Dios es soberano sobre todo, incluso el pecado. Él no significa que Él es culpable del pecado, pero Él es soberano y aún el pecado contribuye al cumplimiento de su plan. Eso lo vemos en Hechos 2. Del plan predeterminado de Dios, ustedes, hombres pecaminosos, crucificaron a Cristo. Entonces, el corazón malvado de los hombres crucificaron a Cristo. Y Dios dice, siempre era el plan. Siempre era el plan. Y yo utilicé el pecado de ellos para salvar toda la humanidad. Así que para Satanás y para ellos fue un plan malvado, pero Dios tenía un plan mayor, mejor, para bien. Entonces, lo que pasó en la vida de José es una aplicación viva de Proverbios 16:9. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Eso es providencia. Es la providencia. Dios, utilizando todos los detalles de la vida, de toda la vida, aún los pecados de hombres malvados y corruptos, los políticos corruptos, las leyes injustas, los jefes crueles, los ladrones, etc., para cumplir su plan divino, para su gloria y para nuestra bien. Y ahora, vemos cómo esto aplica en el área de cómo puede afectar nuestra perspectiva del gobierno. ¿Quién determinó en qué país nacieron ustedes? ¿Quién determinó el color de tu piel, tu familia, tus habilidades? ¿Quién determinó tu riqueza? La respuesta es obviamente Dios. ¿Por qué ustedes no nacieron en África muriendo de hambre? ¿Por qué tienes salud? ¿Por qué tú no estabas, por qué no nacieron en una etapa cuando la edad promedio de la muerte era 20 años? Porque estaba hablando con algunos hermanos de que hace 200, 300 años, si tú sobreviviste hasta 30, ya era viejo. Porque casi nadie sobrevivió, porque la vida era muy difícil. ¿Y por qué ustedes están en una iglesia que predica el evangelio y no otra iglesia falsa? ¿Quién determina todo eso? ¿Y por qué ustedes no nacieron en una tribu que no tiene acceso a la Biblia ni a Jesús? Nadie puede negar que en este momento vivimos en un país imperfecto, que está plagado por corrupción, desigualdad, pobreza, sufrimiento. Y por esto millones de personas están bravos o están enojados. Ellos se sienten que las cosas no sean justos y queremos tomar medidas drásticas para solucionar el problema. Pero, ¿y si todo es exactamente como Dios quiere? ¿Qué? ¿Tu teología permite esa opción? Eso aplica a la izquierda y la derecha también, ¿verdad? Y si Dios quiere que tú estés en la situación financiera que estés, en la que te encuentres, para probar, ¿estás dispuesto a aceptar esa opción? Dios utiliza nuestras circunstancias, tanto las buenas como las malas, para refinarnos, para instruirnos y en última instancia para llevarnos de vuelta a Él. Deuteronomio 8. Y vamos a leer varias cosas de acá. Porque, ¿qué estamos estudiando acá? Dios utiliza las circunstancias en que estemos
para refinarnos, para probarnos. Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías, tú ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. El propósito de su sufrimiento era para probar su fe. A veces Dios utiliza pruebas y tiempos difíciles para despojarnos de la autosuficiencia y recordarnos que nuestra ayuda solo viene de Dios. Versículo 15 de Deuteronomio. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sediente donde no había agua. Él les llevó a la dificultad. Él sacó para ti agua de la roca de pedernal. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte y para finalmente hacerte bien. Eso siempre es la meta de Dios. No sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Dios va a mandarte sufrimiento y pruebas y dificultades para que tú nunca jactas de lo que tú no has hecho. Y para probarte, a ver, ¿qué tipo de fe tienes? Y si actualmente eres rico o pobre, es porque Dios ha determinado que sea así. Si tú eres rico y Dios quiere que mañana seas pobre, mañana vas a perder todo. 1 Timoteo 6:17. A los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios. Proverbios 23:4-5. Proverbios 20, escuchen esta. No te fatigues en adquirir riquezas. Deja de pensar en ellas. Cuando pones tus ojos en ella, ya no está. Porque la riqueza ciertamente se hace alas como águila que vuela hacia los cielos. Si tú eres rico y Dios dice que el plan para ti es la pobreza, vas a perder todo. Sí o sí. Y si tú eres pobre y Él quiere que tú seas rico, tú vas a ser rico cuando y cómo Él determina. 1 Samuel 2:7-8. El Señor empobrece y enriquece. Humilla y también exalta. Levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor. Ustedes no tienen ni un peso más, ni un peso menos que el Señor mismo ha determinado que tengas. Ni un peso más, ni un peso menos. Que lo es mejor para ti. Para algunos de ustedes, Dios nunca te va a dar más plata porque Él sabe que más plata te destruirá. Él sabe que tú no puedes manejar más plata porque tú ni siquiera manejas la plata que tienes. ¿Y sabes qué? Hay un gran peligro en las riquezas. Deuteronomio 8, otra vez. Hay gran peligro con la riqueza. Versículo 11, Deuteronomio 8:11. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, ¡soy rico!
mira lo que pasa. Entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios. Eso es lo que suele pasar. Y vemos esto en Lucas 18 con el joven rico. ¿Qué pasó? Dios dice: vende todo lo que tú tienes y sígueme. ¿Y qué dice él? No, yo no puedo hacer eso. Y sale triste. Y Jesús dice: qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. ¿Por qué quieren más plata? ¿Por qué quieren más cosas? La Biblia dice claramente: es más difícil que los ricos entren en el cielo que los pobres. ¿Por qué? Porque en su abundancia ellos no ven su necesidad para un Salvador. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Pero al pobre, él dice en Santiago 2:4, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? Dios sabe, lo más que tengas, lo más distraído estés y lo más tentado eres o más tentado estás, estarás tentado a olvidar a Dios. Pon tu fe en Dios, quien es tu suprema proveedor. Deuteronomio 8:18. Pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas. Todo lo que tú tienes es por el Dios. La habilidad de ganar más es de Dios. Poner tu fe en el gobierno es idolatría. Deuteronomio 8:19. Pero se sucederá que si alguna vez te olvides del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses, si tú comienzas a confiar más en otras cosas, el gobierno, la plata, las casas, no sé qué, eso es idolatría. Y los sirves y los adoras, y yo testifico contra ustedes hoy que ciertamente perecerán, como las naciones que el Señor destruye delante de ustedes. Así perecerán ustedes, porque no oyeron la voz del Señor su Dios. Algunos de ustedes quizás están apoyando candidatos que están declarando que no es justo que tú tienes lo que tú tienes y ellos tienen lo que tienen ellos. Y porque tú estás sufriendo, sus gritos de injusticia son atractivos y sus promesas me da esperanza. Sin embargo, tenemos que evaluar los candidatos no basado en lo que me hace sentirme bien, pero cómo compara a las escrituras y una cosmovisión bíblica. Y no como un gobierno político promete cambiar mi estado financiero en esta vida. Los marxistas te dicen, a diferencia de lo que acabo de decir, que tú eres pobre porque Dios te hizo pobre, o tú eres rico porque Dios te hizo rico. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces, los marxistas dicen que no, así no es. Tú eres pobre porque estás oprimido, porque hay mucha corrupción, porque los otros partidos políticos te han fallado. Los marxistas dicen que tú eres pobre porque los que son más ricos han ganado su dinero en una manera injusta. Los marxistas te dicen que es mal que tú tienes que ellos tienen lo que tú quieres y lo que tú tienes derecho a tener. Pero un cristiano no habla así. Un cristiano dice: yo tengo lo que tengo porque Dios me lo ha dado, y ellos tienen lo que tienen porque Dios le ha dado a ellos esto. Un cristiano dice: si yo no tengo abundancia es porque Dios sabe mejor que yo y sabe que yo no necesito más que tengo en este momento. Un cristiano dice: él sabe que yo tengo todo lo que necesito para glorificarle. Un cristiano dice: si Dios quisiera que tenga más, Él lo va a proveer, y si no, es mejor que no lo tenga. Como un cristiano dice Filipenses 4:11-13.
He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no tiene nada que ver cuando estás jugando un partido de fútbol. No, todo lo puedo hacer en el Señor Jesús. Cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, eso es, en todo puedo ser contento, porque Dios me puede ayudar a ser contento. No tiene nada que ver con tu deporte, ni tus declaraciones y todo eso. Yo no necesito que el gobierno me salve de la providencia de Dios. Yo no necesito que el gobierno me salve de la providencia de Dios. ¿Estoy diciendo que no debemos luchar contra la corrupción? No. ¿Estoy diciendo que no debemos trabajar duro, arduamente para ganar más plata? No. ¿Estoy diciendo que las cosas no pueden y quizás no pueden mejorar? No. Pero estoy diciendo que yo tengo cero confianza que un gobierno lleno de pecadores y malvados, operando en una manera no bíblica, va a poder arreglar el problema aparte de la providencia de Dios. Entonces, mi esperanza no está en el gobierno. Y yo sé que el mejor diseño de Dios para el florecimiento humano viene de vivir según una cosmovisión bíblica, no una cosmovisión atea como los marxistas. Y si la situación no cambia, como cristianos tenemos que ser contentos. Y eso es número 2. El marxismo, socialismo, comunismo atacan la virtud bíblica del contentamiento. Marxismo, socialismo, comunismo atacan el contentamiento. Marxismo está basado en la avaricia y la codicia y no confiando en el plan soberano y providencial de Dios. Por eso yo repito la cita que hice la semana pasada cuando Churchill dijo: socialismo o marxismo es una filosofía de fracaso, el credo de ignorancia y el evangelio de la envidia. El evangelio de la envidia. Escúcheme bien. El marxismo es principalmente una ideología de comparación. Marxismo es principalmente una ideología de comparación, porque cree tan fuertemente en la igualdad, requiere que tú mires al otro lado para ver qué es igual. Yo tengo que compararme con los demás. Y yo tengo que mirar lo que tienen ellos para determinar si yo tengo suficiente. Y si otros tienen lo que no tengo yo, eso es injusto, porque hay desigualdad. Marxismo me dice, si tú no tienes suficiente, que no tienes suficiente, si tú no tienes lo que tienen los demás y tú necesitas lo que tienen los demás. Y por eso marxismo es tan atractivo. Porque marxismo te dice, tú mereces lo que tienen ellos. Es muy interesante que marxismo nunca te motiva a compararte con los que tienen menos. Solo con los que tienen más, como hablamos la semana pasada. Nunca estamos mirando los 10 países más pobres en África diciendo que, no, qué pobrecitos, yo tengo demasiado. Eso no funciona así. Es que como he dicho varias veces, como en el evangelismo. ¿Eres buena persona? Sí. ¿Por qué? No he matado, no he robado, no he violado niños ni nada. Bueno, claro, cuando estoy comparándome con los peores de los peores, es fácil pensar que soy bueno. Pero nunca hasta hoy he escuchado, no, yo soy buena porque el pastor de la iglesia, yo soy mejor que él. Mi abuela súper juiciosa que va a la misa todos los días, es que yo soy mejor que ella. O el papa, no sé qué. ¿Quién? Pero es que los que normalmente pensamos que son los santos, es que nadie se compara con ellos. Los católicos realmente son marxistas espirituales.
Y nadie compara con algo que no es a mi favor. Todos se comparan con lo que es a mi favor. Los malos, como lo veo, ¿no? Los malos según defino yo. Los que tienen muchos recursos normalmente no están tan interesados en marxismo, a menos que tienen culpa, o sea, sienten culpa por tener más. ¿Por qué? Porque ellos serán los que serán robados para dar a los demás. Así que los actrices y los cantantes y todos que realmente no van a dar nada, o los ricos que viven en los Estados Unidos que dicen que no, Colombia es injusto, y que claro, porque no te va a afectar. Pero los ricos en los Estados Unidos, cuando ellos pasen una cosa marxista ahí en California, algo así, que es el estado más izquierdista allá, es que ¿qué pasa? Todos los ricos salen. ¿Por qué? Porque es que ellos van a robar mucha plata de los ricos, así que se van a un estado que no es tan marxista. Y así es lo que pasa. Es principalmente una ideología que atrae los que tienen pocos recursos y porque anhelan más, apela a su codicia y su envidia. Y seamos honestos, es un corazón codicioso que piense que está bien quitar de los demás para que yo tenga más. ¿Y cómo eso se alinea con las Escrituras? Deuteronomio 5, 21. No codiciarás la mujer de tu prójimo y no desearás la casa de tu prójimo, ni su campo, ni su siervo, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Si tú estás mirando otras personas en Colombia o en Cali diciendo, ellos tienen mucho más, yo preferiría tener codicia, pecando, envidia, pecando. ¿Sabes qué? Si el corazón humano fuera contento, el marxismo moriría. Si el corazón humano fuera contento o estuviera contento, el marxismo moriría. La codicia es el combustible que impulsa el motor marxista. La codicia y la envidia y la avaricia es el combustible que impulsa el motor marxista. 1 Timoteo 6 a 10. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero las que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor del dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Yo he pensado y meditado mucho en esto. Si yo estuviera en la situación de Salomón hoy en día, según lo que yo sé de la Biblia y todo, y si Dios me acercara y me preguntara, si yo puedo darte una cosa, una sola cosa, ¿qué querías usted? ¿Sabe lo que diría yo? Señor, dame un corazón contento en lo que tengo y en el Señor. Efesios 5 dice casi todo el pecado sexual viene de un corazón codicioso. Mucho de la violencia, la corrupción, pues solamente si fuéramos todos contentos, yo creo que una gran cantidad de nuestros pecados desaparecerían. Casi todo quizás. Y no tienes que ser rico para ser contento. Los ricos realmente son muy descontentos. Yo he conocido personas muy ricos y ¿sabes qué piensan? No, yo no soy rico. Pero ¿cómo es que tú no piensas que eres rico? ¿Y sabes qué hacen? Se comparan con los que tienen más. Había un estudio en los Estados Unidos hace años y ellos hablaron con las personas que ganaron $100,000 al año y dijeron, ¿ustedes son ricos? No, ¿por qué? Porque ¿qué sería rico? Ganar $500,000 al año.
Entonces, ellos fueron y hablaron con las personas que ganaron $500,000 al año. ¿Ustedes son ricos? No. ¿Por qué? ¿Cuánto sería rico ganar $1,000,000 al año? Bueno, entonces vamos a hablar con los que ganan $1,000,000 al año. ¿Ustedes son ricos? No. ¿Por qué? ¿Qué sería rico? Ganar 5 millones al año. Subieron y subieron y subieron hasta que hablaron con alguien que ganó $1,000 millones un año. ¿Ustedes son ricos? No, no tanto. ¡Qué rico! Ganar 10. Es que el corazón descontento nunca se sacia. Así que no tiene que ser rico para estar contento. Los ricos muchas veces son más codiciosos que todos. Y tú puedes ser completamente contento y pobre. De hecho, lo más pobre que eres, los menos problemas que tengas. Porque la vida es mucho más sencilla. Mira, si tú no tienes plata, tú no estás pensando, ¿será que mando a mi hijo allá a ese colegio? O allí privada, o aquí, o allá. O pues, ¿será que yo compro un apartamento allá? No, pues no tienes opciones. Si tú no tienes plata, no tienes opciones. Y la vida es mucho más sencilla. ¿Qué película vamos a mirar esta noche? ¿Película? Pues casi no tengo comida. Yo tengo que trabajar. No tengo tiempo para diversión. Es que sin plata la vida es sencilla, la verdad. Con plata hay una canción en inglés, es una mal canción, pero dice más dinero, más problemas. More money, more problems. Eso es verdad. Más plata, más problemas, porque ahora tiene mucho más para perder. Más propiedades, más complicaciones. Tienes una finca allá en algún lugar, ¿sabes qué? Ahora tiene que preocuparse por ella. Si no tiene finca, ¿qué mayordomo? ¿Qué robo? Pues no tengo nada. Y si no tengo nada, si alguien me roba, buena suerte, ¿qué van a tomar? La verdad, la vida pobre es más sencilla. Entonces, ¿qué debe ser la respuesta a los cristianos a su estado actual? Proverbios 30, 8-9. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es el Señor, o que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. El secreto del contentamiento es estar satisfecho con Jesucristo. Jesús es lo que necesitamos, no un estado económico diferente. Realmente no debe sorprenderme que marxismo y socialismo son tan atractivos acá, porque es el primo ateo del evangelio de prosperidad. El marxismo es el primo ateo del evangelio de prosperidad. El evangelio de prosperidad dice que Dios es un genio que existe solamente para darme lo que quiero y lo que no tengo. Marxismo me promete darme lo que no tengo y lo que quiero, y solamente dice que es el gobierno que te lo proporcionará en vez del Dios. Los dos, ambos dicen que el problema es que tú eres pobre y que tú no tienes lo que tienen los demás. Solamente la única cosa que cambia es el tipo de salvador. Al corazón de socialismo y el evangelio de prosperidad es un corazón un corazón egoísta de codicia y avaricia. Otros tienen más que yo y eso no es justo. Yo debo tener lo que tienen ellos. El evangelio de prosperidad busca chantajear a Dios a través de servicios, oraciones, ayunos, generosidad falsa para que Dios me dé lo que quiera. Marxismo solamente busca robar de los demás para dártelo. Tu vida está lleno de dificultad y luchas. Dios ha determinado en este momento que tú no tienes una abundancia, o sea, que no tienes una abundancia solo suficiente para sobrevivir. Todas esas cosas tienen que ver con la providencia de Dios. Tú estás exactamente donde Dios quiere que estés en este momento. Y si no fuera así, habría mejor plan.
y Dios no sería perfecto, porque Dios, siendo perfecto, siempre hace lo mejor. Y si no te gusta tu estado actual, tu queja no es contra Dios, no el gobierno. Deuteronomio 16:8. Y Moisés dijo, Deuteronomio 16:8. Y Moisés dijo, pues ¿qué somos nosotros? Sus murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. El pueblo en el desierto, ¿qué? Quejándose, Moisés, Moisés, el gobierno, el gobierno, el gobierno. Porque Moisés fue como el líder. Y Moisés dice, no, tu queja no es contra mí, es contra Dios. Números 14:27. Ahora estaba hablando el Señor. ¿Hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí? He oído las quejas de los israelitas que murmuran contra mí. Dios dice, cuando están murmurando no es contra ti, Moisés, es contra mí quien los puso en el desierto donde no hay nada. Si estás inclinado a votar para alguien solamente porque están prometiendo cosas gratis, cosas que no tienes en este momento, estás cayendo en la trampa de la codicia marxista y el descontentamiento. El gobierno se ha convertido en un ídolo. Entonces, ¿qué hacemos? Primero de Pedro 4:19. Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador haciendo el bien. Encomienda tu alma al Señor y sigue adelante. Haz lo que tú tienes que hacer como cristiano. Recuerda que hemos hablado del carácter de Dios y cómo su carácter significa que podemos confiar su plan y su diseño, porque todos los caminos conducen a Él. Dios es sabio. Por eso su provisión es sabio. Dios es soberano. Dios es soberano que Él tiene el poder de sacarte de la situación donde estés o no. Dios es perfecto, que significa que su provisión es exactamente lo que debe ser. Ni un peso más ni menos que tú necesites en cualquier momento. Otro atributo de Dios es su bondad. Porque Dios es todos sus atributos a la vez. Entonces, todo lo que estás experimentando en ese momento es evidencia de su bondad. Él no está siendo grosero contigo, ni brusco, ni antipático. Él está siendo bondadoso porque Él es bondadoso. Y todo lo que Él es lo que todo lo que hace es un resultado de que Él es. Finalmente, volviendo a 1 de Pedro 4, como cristiano, ¿cómo cambia mi misión dependiendo en quién gana la elección? Pero si yo no estoy viviendo para este mundo, nada cambia. Mi misión sigue igual. Yo estoy aquí para proclamar la gloria de Cristo para que más personas lo puedan conocer y darle la adoración que Él merece. ¿Y qué me sirve eliminar toda la pobreza en este mundo si somos en bancarrota espiritual? Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, que me siga, porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Otra vez, repito, Dios, eso no significa que no nos involucramos en la política, ignoramos esta institución importante que Dios mismo ha establecido. No, luchamos por lo que es correcto y bíblico y buscamos apoyar las políticas más justas que existen y que sean más alineadas con las Escrituras. Que eso va a avanzar el florecimiento humano, pero al final no ponemos nuestra esperanza en el gobierno, sino en Dios. Bueno, la próxima semana, en conclusión, yo quiero analizar el problema de la pobreza y cómo solucionamos esto bíblicamente. Y si no es el papel del gobierno hacer algo que la Biblia dice que tenemos que hacer.
También yo quiero responder a las preguntas que algunos quizás han dicho que el cristianismo es socialista. Mira lo que pasa en Hechos 2, todos estaban vendiendo sus propiedades, dando a los pobres. Entonces algunos pueden decir, mira socialismo ahí. Y todos viven en comunidad y todos comparten todo lo que tienen. Eso es lo que dice las Escrituras, ¿no? La iglesia primitiva. Bueno, vamos a hablar de todo eso. Pero oremos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Te amamos, Señor, pero no te amamos como queremos amarte. Ayúdanos a pensar bíblicamente, arrepentirnos si no pensamos bíblicamente. Ayúdanos, Señor, glorificarte en todo. Provee para nosotros lo que necesitamos. No nos da riquezas ni pobreza. Riquezas para que no tengamos que confiar en ti, ni pobreza para que tengamos que robar para alimentar la familia. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.